bienvenidos a un servicio más, a una predicación más. Estamos contentos, estamos alegres porque el Señor sigue hablando, el Señor nos sigue mostrando, nos sigue sacando verdades que nosotros muchas veces no nos imaginamos, pero por medio del Espíritu Santo es que venimos conociendo cada vez más de Dios. Y mandamos un saludo a todas las personas, todos los hermanos, amigos y amigas que nos ven todo el tiempo a través del internet, y que Dios los bendiga. Y esperamos que todos estos mensajes sean por supuesto de bendición y no lo tomen como algo en contra de nadie en su persona, porque es Dios hablando, Dios mostrando. Seguimos pues adelante, y el tema de esta tarde, de esta noche, escuchen bien, es como vivos de entre los muertos. Ese va a ser el tema, y es lo que tenemos nosotros que meditar siempre. Todo lo que esté escrito, por qué suena así, por qué tiene esos significados, y de qué manera nosotros podemos ser parte de lo que estamos leyendo, de lo que estamos recibiendo. Entonces, lo repito, el tema de esta noche es como vivos de entre los muertos. Imagínense, ¿qué es lo que querrá decir esa palabra? Que algunos están como vivos de entre los muertos, y se refiere a la gente aquí en la tierra, y ni más ni menos que es el nacer de nuevo, porque eso ha sido de gran confusión para mucha gente, y algunos viven, como siempre lo digo, engañados, y otros viven en el espíritu y otros viven en la carne. Pero es necesario estar escuchando siempre a Dios para nosotros ver qué es lo que Dios quiere de nosotros y qué es lo que está demandando, porque mucha gente se confunde con el hecho de que Dios haya pagado todo, pero no les enseñan qué quiere decir el Señor con eso. Cuando todos explican, todos estos predicadores dicen, es que Dios ya lo pagó todo. Pues sí, ya lo pagó todo, pero ¿qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer delante de Él? Porque basado en las Escrituras es que nosotros podemos ver si estamos ahí o no estamos en ningún lugar. Ahora, por eso traemos todos estos temas, para que ustedes puedan darse cuenta del significado de todas estas cosas, y vayan creciendo espiritualmente y se vayan transformando en el espíritu por medio de la palabra de Dios. Vamos a ver bastantes pasajes, lo diría yo, aquí en la Biblia acerca de el nacer de nuevo, porque nosotros cuando caminamos en este mundo en decadencia, cuando estamos en este mundo, donde quiera que usted esté o lo vaya a escuchar, del país que usted sea, de donde haya nacido, donde usted esté ahorita, estamos en un mundo donde, de acuerdo a lo que leemos, mucha gente, de acuerdo más bien a lo que dice Jesús, mucha gente se va a perder. Mucha gente va camino a la perdición, escuchen bien. Mucha gente va por un camino muy ancho, donde todos están yéndose por ahí, la gran mayoría, y algunos buscan esa puerta muy angosta, pero muy pocos la van a encontrar. Entonces vemos que mucha gente está muerta espiritualmente, pero somos llamados nosotros, de acuerdo a lo que leemos, a vivir en santidad, a ser nosotros la sal y la luz del mundo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros diferenciarnos de ellos y nosotros ser lo que dice Dios que somos? Pues es que no es como solamente leerlo, sino que es vivirlo. Todo el tiempo es leerlo, por supuesto, revelación por Dios del Espíritu, y después vivirlo, aceptarlo y creerlo, por supuesto, también. Por eso todas las cosas están escritas, para que nadie tenga ningún problema a la hora del juicio. Pero vamos a ver, escuchen bien, en el libro de Juan, para empezar, en el Evangelio de Juan, y vamos a ver este encuentro rápidamente entre Jesús y Nicodemo. Y todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, vamos a ver todos estos pasajes donde nosotros tenemos que volver a nacer y ser personas diferentes, y cómo saber nosotros si somos o no. Todo está escrito. Miren lo que dice Juan 3:3. Dice Juan 3:3, dice:
Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo esto que vamos a ver ahorita es para nosotros entender cómo en este mundo, ¿sí?, donde cada vez se está poniendo todo peor, tiene que haber un grupo, una iglesia de Dios, para que entiendan, donde se van a vivir, nos vamos a mover los vivos de entre los muertos. Amén a eso. Ahorita usted lo va a tener en su propia forma de ver y de pensar todo lo que vamos a ver. Y va a ver usted en qué lugar, en qué posición está, y yo también. Dice pues, el Señor Jesucristo le dice a una persona muy religiosa: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, le dice claramente, no puede ver el reino de Dios. Dice en el 5 abajo: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí vemos ya dos cosas: que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos nosotros que se necesitan cosas para poder nosotros completar esa victoria y estar como vivos de entre los muertos. Porque no es nada más un acto que uno se imagina, como yo siempre lo digo, sino que es que ese Dios es tan poderoso en nosotros que nos transforma. Tenemos que dejar de engañarnos y de vivir en cosas solamente imaginadas, no sé si me explico, sino que todo lo real que usted tiene en su vida, desde su propia persona, desde su pareja, desde sus hijos, sus hijas, quien quiera, su trabajo, donde usted se desenvuelva, todo eso es real. ¿Por qué lo de Dios tiene que ser una imaginación en su vida? Todo esto es real también. Y lo digo tristemente porque mucha gente lo ve como algo muy pasajero, como algo muy lejano a sus vidas íntimas, pero así no es, porque todo tiene un efecto y es una victoria en esta tierra de la cual todos tenemos necesidad. Entonces les voy a enseñar todo esto primero para poder entrar después a la parte donde dice él que andemos todos como vivos de entre los muertos. Entonces vamos a probar hoy todo esto a través de las Escrituras. Ahí mismo en Juan 1:12, ¿sí? Juan 1:12 dice bien claramente otra vez, Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Ahí vamos viendo ya cómo se va haciendo una distinción de personas, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, estamos hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, estamos hablando en el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién les dio esa potestad? El mismo Dios, el mismo Padre, porque para eso mandó al Hijo. Dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces aquí vemos viendo el poder del Padre a través de Jesús y luego en las personas. Vemos ahí como la gente ya va viviendo, está siendo transformada, está siendo cambiada, ¿sí? Porque esto no, como yo lo digo siempre, esto no son religiones, una religión más diferente, una opción a la que ustedes tenían. No, esta es la verdad y no hay otra. No hay otra antes ni ha habido otra después, sino que siempre ha sido la misma. Ahora, eso dice ahí, acabamos de ver que no pueden ver el reino de Dios, y acabamos de ver que tienen que ser engendrados por Dios, y ahorita vamos a ver de ese amor del que todos hablan, ¿sí? Un amor que el propio amor de Dios en nosotros nos obliga a creer todas estas cosas, ¿sí? Porque mucha gente habla del amor de Dios y empiezan con un afecto hacia los demás, pero se les olvida que el amor de Dios tiene que actuar primero en ellos, un amor divino, un amor del Padre, y de esa manera ir siendo mejores personas, ¿sí? Porque de nosotros no tenemos nada, nosotros no podemos sin Dios ser honestos, ser sinceros, ser puros, ser santos, ser piadosos. Eso no lo podemos hacer porque eso todo lo pone Dios en el corazón del hombre. En 2 Corintios 5:14, vean lo que dice aquí. 2 Corintios 5:14, vemos claramente
cómo todo esto va caminando, se va transformando y la gente va recibiendo. Porque olvídense de ir siguiendo mandamientos de cualquier tipo, en cualquier lugar que usted se congregue. Esto es tan fácil como estar escuchando, estar creyendo y estar viviendo. ¿Sí? Dice 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo, dice así el apóstol Pablo, nos constriñe, o sea, lo podemos traducir a que nos obliga, pensando esto, tiene 2 puntos, que si uno murió por todos, vean lo que acabamos de leer en Juan 1, 12 y 13, claramente que si uno murió por todos, dice así, luego todos murieron, ¿sí? Dice enseguida en el 15, y por todos murió, ahí viene ya la acción, el efecto, dice, para que los que vivan o viven, ya no vivan para sí, escuchen bien esta parte, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿dónde queda tu persona? ¿Dónde queda tu forma de ser? ¿Dónde queda tu punto de vista en cuanto a las cosas de Dios? No tienes que tener ya nada de eso tú, ni yo tampoco. Porque Dios va transformando. Dios va quitando, Dios va añadiendo, Dios te va haciendo, Dios te va moldando, Dios te va formando cada vez como si estuviera formando al propio Jesús. Por eso entendamos que para Él las mentiras, las hipocresías, los sacrificios, todo lo que uno pueda ofrecer en la carne y fuera del Espíritu y fuera de lo que Él nos manda es pura basura. Nosotros tenemos que someternos siempre a Él, porque cada vez nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente y recibiendo más bien esa paz que Él nos da. Porque esto que está aquí está muy claro. Vean cómo dice el 15, lo voy a repetir. Y por todos murió, porque toda la gente sabe eso, ¿cierto? Que Jesucristo murió en la cruz y por todos murió. Pero no en todos hay efecto, no en todos hay espíritu, no en todos hay amor, no en todos hay piedad. Es todo lo contrario muchas veces. Pero tenemos nosotros que entender lo que estamos leyendo. Y por todos murió, lo repito, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, aquí es donde nosotros ya estamos siendo unas personas vivas como de entre los muertos. Lo podemos ver ya aquí. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oigan, el carácter viejo, inclusive al mismo Jesús. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Sabe por qué dice esto? Porque mucha gente venimos de otras religiones, ahora sí que de otras religiones o de otras creencias. Y igual se hablaba de Jesús. Entonces claramente dice aquí que eso tampoco es así ya. Tú no puedes traer lo que tú celebrabas y lo que tú hacías y ponerlo hoy en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. Porque entonces tú estás acarreando al viejo hombre en ti todavía. Y se lo estás presentando a fuerzas a Dios. Y le dices, aquí está mi parte, Señor. Aquí está lo que yo conocía de ti. Todavía lo traigo en mi corazón, te lo pongo, Señor. De ninguna manera podemos hacer eso ya. Entiendan que no se trata de ir en contra de las religiones. Se trata de ser transformados por el poder de Dios. Lo repito el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Oigan eso. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Será cierto eso o será mentira? Usted en su propio criterio, ¿cómo ve esto? ¿Usted cree que lo que usted venía creyendo desde que era un niño o una niña, por ahí en su pueblo, su ciudad, su país, yo no sé dónde venga, que si no era el Evangelio, la verdad, que trajera otras cosas, ¿usted cree que viene todavía en verdad todo eso y se compara con la misma verdad de Dios? Yo no creo. A menos que haya sido usted un cristiano pues muy joven y que permanezca en la verdad. Pero yo estoy hablando de aquellos que veníamos de otras creencias, de nuestros padres, por supuesto, ¿no? Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si todas son hechas nuevas, tú y yo tenemos que ver qué es lo nuevo que tenemos en el Señor. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestras vidas?
seguimos siendo los mismos, seguimos pensando igual, seguimos teniendo los mismos deseos. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque escrito está que supuestamente nosotros estamos siendo transformados. Por eso tenemos nosotros que compararnos con todo lo que está escrito. No nomás imaginar y pensar, sino que tenemos que entrar a creer de una vez por todas. Miren, todo esto nos lleva a pensar lo mismo. Gálatas 6:15, vamos a ver el libro de Gálatas. Gálatas 6:15, gloria al Señor. Ahí podemos ver nosotros en Jesús qué es lo que toma un efecto, porque mucha gente tiene religión, es cierto, tiene su religión y ponen como una señal el que ellos hayan hecho ciertas liturgias, ciertos trabajos, ciertas cosas que puedan decir, bueno, yo cumplí, ¿no? De acuerdo a lo que me decían, y pienso yo que voy aventajado de acuerdo a lo que yo hice como un sacrificio, como un cumplimiento en mi religión, lo podemos decir así. Yo ya estoy del otro lado. Por eso el ejemplo aquí que vamos a ver, obviamente siempre con los judíos y la ley, podemos relacionarlo con nosotros también, ¿no? Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea que las señales que habían hecho antes, entre ellos circuncidándose, en Cristo Jesús todo eso ha sido cambiado. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿sí? No hay tanta explicación. Dice, lo repito, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ahí está, ni la incircuncisión. Dice enseguida, sino una nueva creación. Entonces vemos nosotros que el Señor por supuesto sabe cuáles son las nuevas creaciones. Él nos está enfocando en templos, acuérdense de eso, quítense eso de la mente, porque hoy en día y a través de los años, la gente siempre ha visto los templos, donde ya sean de cualquier religión, donde le ponen el corazón y el ojo es al templo. Ya de ahí lo demás, pues ni modo, pero ellos siempre están enamorados de las estructuras, de los templos. Por eso él mismo dice, ¿no?, que él no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que de aquí de lo que se trata es siempre el interior, el cambio, la transformación que Dios va a hacer en cada uno de ustedes y en mí también. Por eso lo hemos escrito por muchos lados, que viene desde el Padre, viene a través del Hijo, viene el que cree, el que recibe. Todas esas cosas son divinas y vienen de arriba, entiendan. Acá abajo, si usted quiere perder el tiempo metiéndose en religiones, en ideologías, en pensamientos de hombres que posiblemente tengan sentido, pero no quitan el deseo de la carne y del pecado y al mismo tiempo lo hacen peor, eso es en usted. Pero yo le estoy enseñando el camino a la verdad, el camino al gozo, a la justicia, al amor y por supuesto al mismo cielo y a la vida eterna. Por eso le tengo que enseñar todo esto. Ahí vemos lo que tiene importancia, ¿sí? Una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora en Tito 3:4, vamos a ver qué dice ahí. Gloria a Cristo Jesús. Todo esto nos tiene que ir ayudando a nosotros a ir avanzando hacia adelante, pero a pasos agigantados, porque esto es bien claro y fácil de entender. Usted tiene que empezar a negarse a usted mismo y empezar a moverse a la voluntad de Dios. Y usted va a ver con qué facilidad, con qué alegría y con qué gozo sigue usted caminando en estos caminos del Señor, que para muchos les son muy difíciles. Tito 3:4, miren lo que dice aquí. Gloria al Señor. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, escuchen bien cómo ha habido un cambio ya aquí, ¿no? Por eso tenemos nosotros que creer cuando tenemos el encuentro con el Señor. Tenemos que nosotros acordarnos si tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, si tenemos el Espíritu Santo en nuestro cuerpo, si somos ya morada del Espíritu Santo o no. Por eso dice aquí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia, si es lo que les venía diciendo, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
Vean esto. Tiene una coma y vean lo que sigue diciendo. Por el lavamiento, oigan y entiendan bien por qué es tan importante todos estos detalles en las iglesias locales. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiere decir que tiene que tener el efecto la persona de que se está renovando en su espíritu por el poder de Dios, como siempre decimos acá. No son las asistencias que usted hace de vez en cuando, se aparece y después tarda un mes sin fallar en la iglesia y después se tarda otro mes sin ir y luego se tarda otro mes ahí no. Es que no podemos nosotros perder el tiempo yendo a la iglesia o creyendo en Dios las veces que nosotros pensemos que está bien, sino que todos aquellos tenemos que caminar de la mano de Dios desde el día primero, desde el día en que creímos, desde el día que se manifestó en nuestras vidas, si es que así pasó. Porque entonces si no, necesitamos arrepentimiento, necesitamos arrepentirnos de corazón y nacer de nuevo y aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Porque esto es bien claro. Miren, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice en el 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Volvemos y nos acordamos de Juan 1, 12 y 13, engendrados por Dios. Lo que le dijo a Nicodemo, que era necesario volver a nacer. No es nada nuevo lo que está escrito aquí, pero mucha gente se les dice en sus congregaciones que ellos no se tienen que preocupar por haber tenido un encuentro con Dios. Que ellos no tienen que tener ni siquiera testimonio acerca de Dios, que ellos no tienen que obligarse a hacer nada porque Dios ya lo pagó. Entonces los llevan en puras mentiras. Y como la carne siempre está hablándole a uno, ¿sí? La carne de uno, en la carne mortal en la que estamos, que quien nos quiere destruir todo el tiempo, nos hace pensar que está bien. Entonces tenemos nosotros que escudriñar las Escrituras, como decía Jesús, para darnos cuenta de nuestra propia salvación. Porque al final de cuentas, el que va a dar cuentas es el individuo en el día que se muera, el día que esté en la presencia del Señor. Él no va a jalar con la congregación, ni con el pastor, ni con el líder, ni con el esposo, ni con nadie. Vamos a ir nosotros solos a dar cuentas, ¿sí? ¿Y qué vamos a decir? ¿Cuáles van a ser las palabras que vamos a decir? ¿En qué hemos creído y por qué? Entonces, por eso les estoy trayendo todo esto, para que vean la importancia del por qué nosotros tenemos que estar como vivos de entre los muertos, ¿sí? No muertos entre muertos. Esto es bien importante y tenemos que tomarlo en mucha consideración, diría yo. Ahora, en Santiago 1:18, vamos a ver también. Santiago 1:18 dice claramente, vean ustedes la misericordia del Señor. Él de su voluntad, dice. Entonces, ¿dónde queda el deseo mío antes? Mi buena forma de ser, mi buen comportamiento, mi buena dedicación a ser alguien mejor antes, o tratar de enseñarle algo a Dios antes de que Él venga a mí. Todo eso está por basura, como decía Pablo. Por eso cuando Él, refiriéndose al propio Dios, de su voluntad que quiere tratar contigo, dice aquí, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Algo que aborrecen y no quieren leer, no quieren aceptar, no quieren perder tiempo en las iglesias, es en la Escritura, aunque parezca mentira, pero es la verdad. Veamos nosotros cuál importante es esto, porque hoy en día las iglesias son transformadas en lugares de gozo muy carnal, lo diría yo. Se mira como que estuvieran honrando, glorificando a Dios de todo lo que hacen. Tienen tantos acontecimientos, tantas celebraciones todos los tiempos, para parejas, para niños, para esposos, para adultos, para jóvenes, para todo tipo de personas, pero nadie está enfocado en lo que está escrito. Nadie está enfocado en lo que está escrito. Ellos tienen todo un programa de acontecimientos para la iglesia entera y para todas las demás que tengan, pero nadie lleva a cabo lo que está escrito, que es más fácil de cumplir, que es más fácil de vivir y tiene más efecto con Dios que estar haciendo tantas cosas. Es que todo esto se trata y se está moviendo en dinero, entiendan. Entonces,
Tenemos que considerar todo esto en nuestras propias vidas y olvidarnos de la carne, de nosotros mismos y de buscar agradarle a Dios siempre. Miren, lo repito, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es mediante el poder divino de la revelación en nuestras propias vidas que vamos a ir transformándonos todo el tiempo por la palabra de verdad. Por eso siempre que hablamos de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, es que bien merecido lo tienen, porque la gente se tiene que salir de ahí. Nada que ver con la gran verdad y la bendición de Dios. Escuchen, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tiene una coma y dice, para que seamos primicias de sus criaturas, o sea, lo primero del Señor. Wow. Ahí mismo, denle hacia adelante, en Primera de Pedro 1:23, dice, otra vez, siendo renacidos, o sea, nacidos otra vez, ¿no? Y va a decir de qué, no de simiente corruptible, porque es en lo que estábamos, ¿no? Una simiente muy corruptible, aunque estemos todavía en estos cuerpos de corrupción, cuando vuelves a nacer ya estás en otra simiente, que es la incorruptible, pero vuelve a lo mismo, a las bases principales, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. En otras palabras, está prometiendo Dios que a través de lo que Él dice va a haber cumplimientos, va a haber gozos, va a haber bendiciones, va a suplir todas tus necesidades. Yo no sé qué más quieras. Te va a dar paz en las peores situaciones, te va a traer alegría, te va a traer consolación, te va a traer fuerza, te va a traer poder en tu propia vida. Y está todo escrito, entendamos. Siendo renacidos, lo repito, no de simiente corruptible, porque es que por eso decía Jesús que por sus frutos los iban a conocer. Como alguien, estando en una simiente incorruptible, tiene frutos del propio demonio, actúa como el propio Satanás, el Señor lo reprenda, tiene todos esos actos que no son de piedad, son falsos, son de mentira. Entendamos cómo una cosa con la otra se muestra en un pasaje como este. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que todo el tiempo va a ser lo mismo. La palabra del Señor se va a cumplir y se va a llevar a cabo. Por eso tenemos nosotros que meditar en todo esto. Pero vamos a ver este ejemplo en el Evangelio de Juan 12:20. Vemos cómo la gente busca a Jesús, pero en este pasaje que vamos a ver aquí, vemos que ellos, los griegos, buscaban sabiduría. Y dice pues que los judíos estaban preguntando por alguna señal todo el tiempo, pero a Jesús. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ver con los griegos? Bueno, no tenemos que ver nada. Lo único que podíamos ver aquí es que ellos como gentiles buscaban algo en Jesús, ¿sí? Querían ellos darse cuenta de cualquier cosa que ellos quisieran, pero se le acercaban a Jesús. Vamos a ver qué pasó aquí, porque es que esto es tan importante verlo. Dije Juan 12:20, ¿sí? Y en el encabezado podemos ver que dice, unos griegos buscan a Jesús. Vamos a ver qué pasó con ellos o qué querían. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Vean que querían participar de la fiesta. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Ahora nosotros podemos imaginarnos muchas cosas aquí. Como decía aquí que habían subido a la fiesta y querían adorar, pues ¿cuáles serían las intenciones de estos griegos? ¿Ser transformados, ser cambiados, o querían saber de qué se trataba lo que Jesús decía? Porque diario buscaban sabiduría, no el cielo, no volver a nacer, no arrepentirse, no ser personas mejores, sino que sabiduría nomás. Entonces hay mucha gente que por muchas razones se puede acercar a lo que conocemos como iglesias o a Dios, ¿no?
Pero dice el 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús ya huyó. Pero ¿con qué sale Jesús aquí? No dijo, a ver, traigan estos hombres piadosos que quieren conocerlo, porque él sabe el corazón del hombre, sabemos eso. Pero vean con lo que sale Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vean y dense cuenta lo que va a decir aquí Jesús. Con relación a la muerte, con relación, él mismo se iba a poner en la cruz, él mismo iba a morir, él mismo se iba a entregar. Pero vean de qué manera lo explica, o de qué manera lo pone. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, oigan eso, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es el ejemplo para todos nosotros. Es el ejemplo de que el mismo Jesús va a ser glorificado, va a la cruz del Calvario, va a entregar la vida por nosotros. Él mismo va a morir otra vez, ¿sí? Él mismo va a morir. Obviamente con otro destino y con otras intenciones, pero el ejemplo que él pone con ese grano de trigo, lo podemos ver para nosotros, ¿sí? Lo repito, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso aquí es donde nos enfocamos en volver a nacer. Para volver a nacer tenemos que morir. Tiene que pasar eso. Y lo podemos ver de la mano de Dios. Ahorita lo vamos a leer. Entiendan que no es una muerte espiritual, pero es el haber sido bautizados en su propia muerte. Es a lo que se refiere. Ahorita lo vamos a ver. Por eso pone el ejemplo de aquellos que están preocupados de sus propias vidas. En este caso podrían ser los mismos griegos o mucha gente de hoy en día. Escuchen bien lo que dice el 25, el que ama su vida, la perderá. Entonces, ¿cuánta gente hay que se preocupa por su vida? La gran mayoría, lo diría yo, a menos que esté alguien como enfermo de la mente, no le importa su vida. Pero lo que vemos aquí nosotros es una vida espiritual y una vida en santidad y una vida en Cristo Jesús, la cual tu vida desaparece y te enfocas en agradarle a Dios en tu vida. Esa es tu nueva vida más bien. Por eso dice Jesús, el que ama su vida, en otras palabras, el que está enfocado en siempre buscar lo que a él le preocupa, lo que a él le incumbe, sus prioridades, lo que él quiere, lo que él desea, bueno, dice aquí, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, oigan bien, para vida eterna la guardará. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Quiere decir que uno es aborrecedor de toda la creación de Dios? ¿Que uno es un loco que anda aborreciendo al mundo y lo que en el mundo está? No, eso no quiere decir. Quiere decir que si nosotros detestamos aquello que está en el mundo, aquel movimiento que está en el mundo, que es la mayoría de cosas, Él sabe que estamos en el mundo, Él sabe que tenemos necesidad, Él sabe todas las cosas del mundo y que estamos en el propio mundo todavía. Pero es una gran diferencia tener necesidades en tu vida y que tú desees el mundo. Porque el que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso escuchen bien de qué manera habla Jesús y pone todo esto bien en claro. Y ahí lo dice porque esos griegos lo andaban buscando. ¿Estamos entendiendo? Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará, dice él. Dice, si alguno me sirve, oigan bien todos aquellos que son de la iglesia del Señor, si alguno me sirve, sígame. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para seguirlo? ¿De qué manera nosotros podemos decir servirle y seguirlo? Bueno, siempre yendo en pos de Él. Donde Él va, nosotros vamos. Lo que Él hace, nosotros lo hacemos. Entendamos. Por eso los ejemplos que Él pone y todo lo que Él habla, tenemos que recibirlo en el Espíritu, por supuesto, para saber qué es, ¿no? No nomás hacerle como le hace mucha gente, que quiere parecerse a Él, pero cada año van y hacen un vía crucis y se clavan en las cruces. Eso no es seguir a Jesús. De ninguna manera eso es bíblico. Nosotros podemos darnos cuenta que por mucho que quieran hacer eso, nadie es bendecido. Hay hasta películas. Y dicen, no, es que este hombre y este actor vio algo.
Esa es una abominación hacer eso. Tomar el puesto y el lugar de Jesús de esa manera, en ningún lugar usted lo ve escrito. Ahorita se me viene a la mente algo que yo mismo vi con mis propios ojos. Y es que un día manejando yo en la carretera, yendo al trabajo, yo vi un tremendo accidente. No me tocó verlo cuando había pasado en el momento, pero la persona quedó en el letrero de la carretera donde está la salida de la calle. Allá quedó el hombre puesto arriba, muerto. Entonces uno dice, ¿cómo se accidentó en la carretera y cayó disparado arriba, en donde está el letrero de la siguiente salida de la carretera, del camino? Entonces después me di cuenta que él era un joven, muy joven, iba muy rápido en su carro y se perdió el control, se dio vueltas, no sé cómo, no traía cinto, yo no sé, pero quedó arriba del letrero, quedó ahí muerto, exhibido delante de todos. Y después en las noticias dijeron que este muchacho estaba muy enfermo. Esto es verídico porque yo lo vi, yo lo leí. Dijeron que él estaba muy enfermo y no podían sanarlo. Y fueron, hicieron un sacrificio y le sacrificaron un borrego, ¿sí? Un cordero. Lo mataron, yo no sé qué hicieron con sangre. Entonces vemos nosotros aquí que cuando la gente quiere hacer eso es fulminada, ¿sí? Nosotros no podemos jugar con esas cosas, de estar queriendo ser como Jesús en esos aspectos, eso es a lo que me refiero. Por eso siempre nosotros nos basamos en lo que está escrito, no en lo que nos imaginamos, no en las películas, no en los actores, no en el día de la cruz, no en esos truenos que se ven. No, ponga atención a lo que está escrito, es mi mejor consejo. Entonces, volviendo aquí, dice en el 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, vean aquí, ahí también estará mi servidor. Dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Entonces vemos todo esto, ¿no? Ya encaminándonos a lo que vamos a ver enseguida. Y vámonos hasta el libro de Romanos, ¿sí? Romanos 5:12. Podemos darnos cuenta nosotros aquí, rápidamente, porque en el encabezado dice Adán y Cristo. ¿De qué se va a tratar si va a hablar de Adán y Cristo? Imagínense. ¿Qué se les viene a la mente leer que en el encabezado dice Adán y Cristo? Sabemos dos personas, o sí lo podemos decir así, ¿no? Que el propio Dios manda y uno de ellos falla y el otro da la victoria. Vamos a ver. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vemos aquí el primer estado en el que estábamos todos, de esa generación de Adán y Eva. Usted lo está leyendo. Usted está leyendo que aquellos que están sin volver a nacer están obviamente en esa muerte y en esos pecados, ¿sí? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Dice, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, refiriéndose a Jesús. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, vean y pongan atención aquí, cuando se refiere al don, es el regalo, es a Jesús, pero el don no fue como la transgresión, o sea que Jesucristo es mucho mejor lo que va a hacer, lo que hizo, que el pecado y la falta que cometió Adán. Dice, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea que con una pura falla que hizo Adán, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, enseguida abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por eso aquí estamos viendo el contraste de aquellos que todavía están en pecados y están como muertos, y aquellos que ya salimos de ese estado hacia la luz admirable, si lo podemos decir. Dice el 16, y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Ese es el que vimos en Adán. Por eso todos aquellos que todavía siguen en Adán están perdidos, desafortunadamente. Y vean lo que dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, dice,
Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por eso vemos aquí ya cómo eres sacado, transformado y puesto en otro estado gracias a Jesús. Aquí lo estamos leyendo. Claramente, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Qué es lo que tenías tú que hacer? Nada más que creer y recibirlo en tu corazón. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Eso es en Jesús solamente. Dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya estamos viendo todo aquí. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, vean eso, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por eso el Señor siempre se guardó, siempre obedeció, siendo Él el propio Dios, siempre hizo caso de la voz del Padre. Pongan atención en eso, porque ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que seguirlo a Él, tenemos que ser como Él era, tenemos que andar como Él anduvo, aunque parezca difícil, pero es la verdad. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, refiriéndose a Jesús. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Vean esta parte. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí vemos ya lo que mucha gente todavía mucha gente se confunde. Hay una pregunta aquí, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Acabamos de leer que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinó para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Y la pregunta es aquí, ¿qué pues diremos? Parafraseando esto, ¿nos quedaremos nosotros en los pecados para que haya más gracia en nuestras vidas? Porque es lo que se enseña en muchas iglesias, ¿no? Muchas iglesias se les enseña que pues hagas lo que hagas, tú estás en paz con Dios ahí. No importa cuántas veces caigas, el Señor te levanta. Pero no se trata de que nosotros entramos a un camino de santidad a fallar todos los días, a pecar cada segundo. No practicamos el pecado, es lo que dice la Escritura. Yo no digo que no, todos pecamos, pero el practicar es otra cosa. Por eso entendamos lo que se predica allá afuera en muchas iglesias muy liberales, que te dicen que todo está bien, no importa cuántas cosas hagas en tu vida, en tu persona, con tu familia, con tu esposa y en tu trabajo, todo va a estar bien porque tú eres un cristiano. Entendamos lo que quiere decir aquí el apóstol. Dice en el 12, en ninguna manera. Vean lo que va a decir él aquí. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, porque si en realidad eso ha pasado, tú ni siquiera tienes esos deseos ya, de querer estar fallándole a Dios todos los días y a cada rato en tu vida. Yo no sé ustedes, pero eso no puede ser, ¿sí? Dice Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, claramente dice, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Él no dice que no vamos a pecar, dice, ¿cómo vamos a vivir nosotros todo el tiempo pecando? Y me refiero todos los días y a cada rato, porque eso es posible, ¿sí? Vamos a ponerle una marca aquí y vamos a ver Gálatas 2:19. Ahorita regresamos aquí. Gálatas, gloria al Señor, ¿sí? Gálatas 2:19. Ahí dice claramente, véanlo, el mismo Pablo va a explicar con relación a lo que él era cuando era un fariseo, un religioso, bajo una ley de los hombres o de la letra, o como lo quiera llamar. Él mismo dice estas palabras y lo deja bien en claro. Gálatas, dije, 2:19, dice, porque yo por la ley soy muerto,
¿sí? Dice para la ley, o sea que de una ley se fue para otra ley. Acuérdense que él era, pues, de los fariseos, era el más tremendo, era el más, que tenía más méritos y todo, fariseo de fariseo, no sé cuántas cosas dice. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Y aquí suena medio confuso porque habla de ley para ley y luego muerto. ¿Cómo pasó eso? Bueno, está muy fácil en lo que sigue diciendo. Dice él, a fin de vivir para Dios. Ahora, la ley en la que Pablo se refiere es la ley del Espíritu. Esa es la ley que él se refiere. Por una ley muere para vivir en la otra. Porque si Pablo no muere, entonces era un hipócrita. Y nunca de los nunca se hubiera escrito tantas epístolas. Por eso entiendan que él también volvió a nacer. Todos los hombres de Dios tienen que volver a nacer, entiendan. No es lo que nos imaginamos, es lo que está escrito. Entiendan, por favor. Todo lo que esté escrito es lo que con eso nos vamos a estar nosotros cara a cara en el día del juicio. Es mejor nosotros arrepentirnos y entregar el corazón. Lo voy a repetir otra vez, porque yo por la ley soy muerto, dice él, para la ley, a fin de vivir para Dios. Si él no hubiera muerto, él no podía vivir de ninguna manera para Dios. Como religioso, según él ya vivía para Dios y estaba perdido. Estaba bajo la ley de la letra, ¿sí? Por eso dice, con Cristo estoy, y quiero que vean este ejemplo, porque no nomás él como apóstol le pasó esto, sino a toda la iglesia en general, a la verdadera iglesia. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. O sea que fue bautizado en la muerte de Cristo. Ahora lo vamos a ver. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, claramente lo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es estar en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu Santo. Eso es ser guiado por Dios. Eso es ser transformado por Dios. Eso es que el Espíritu de Cristo está en él. El Espíritu Santo mora en él. ¿Entiendan? Eso es. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando vive Cristo en mí, me dejo mover por él. Hago lo que él me dice. Yo me guardo. Obviamente estoy batallando con la carne, pero sobre todas las cosas es más fuerte el que está dentro de mí que cualquier cosa, incluyendo mis propios deseos. Porque todo lo que toma es que me ponga a orar y le pida por misericordia en aquello en lo cual no me puedo detener. Y él me ayuda, y a ustedes les ayuda también, pero tienen que creer. ¿Cómo pueden deshacerse de lo que Dios aborrece en sus vidas? Orando, hablando y poniéndolo en sus manos. Es la única manera. Por eso él dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y aquí lo va a describir. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí está. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué dijo que él no desecha la gracia de Dios? ¿A qué se refiere? Él está diciendo que él no rechaza a Jesús. Eso es exactamente lo que está diciendo. Yo, dice Pablo claramente, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso dice lo que dice. Regresemos acá. Amén. Regresemos a Romanos, gloria al Señor. Y sigue diciendo Romanos 6:3. Oigan bien lo que va a decir con aquellos que quieren perseverar en el pecado para que Dios los bendiga más. O que digan, ¿sabes qué? Yo haga lo que haga, no pasa nada. Dice el 3, Romanos 6:3, estamos leyendo ahí. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, aquí está ya, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Entonces está diciendo que si no se han dado cuenta que todos los que somos del Señor de a de veras, hemos vuelto a nacer de a de veras, es lo que quiere decir. Todos aquellos que son verdaderos creyentes en Cristo Jesús son personas que han vuelto a nacer. No puede haber una persona verdadera en el Señor que no haya vuelto a nacer. Entonces, si usted ha vuelto a nacer, usted es una verdadera persona en el Señor. Pero si usted no sabe ni de lo que estoy hablando, entonces usted está perdido todavía. Dígame, déjeme decirle con estas palabras. Porque claramente dice, o no sabes, está diciéndote a ti que si no sabes que ya naciste o no.
Mucha gente dice, tú no necesitas sentir nada, tú nomás confiésalo. Bueno, sí es cierto, pero tienes que creerlo en tu corazón, y cuando tú lo crees en tu corazón, Dios ve eso que tú haces dentro de ti. Y hay un efecto en tu vida y en la mía cuando creemos. Pero cuando es real. Porque dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí va a empezar a explicar cómo es eso. No se trata que hayas sido bautizado en las aguas, por los títulos o por el nombre de Jesús. No, por la Trinidad o Trinidad, o como le digan. No se trata del bautismo, se trata del haber creído y haber desaparecido, haber muerto. Porque somos sepultados, vean eso, se habla hasta de estar sepultado ya. De estar sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo, otra vez dice. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, vean esto, por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que con todo el poder, toda la sinceridad, toda la gloria del Padre, resucitó Cristo de los muertos. Es una gran realidad que los que hemos vuelto a nacer, como dice aquí, nosotros también andemos en una vida nueva. Tú no tienes alternativa de fingir y decir, Señor, estoy en vida nueva, y por dentro digas, no lo estoy. Tú no puedes hacer eso. Nadie lo puede hacer, no lo recomiendo. Que alguien diga, yo he vuelto a nacer, y por dentro digas, no es cierto. Pero a los demás les digas, sí es cierto, soy una persona nueva. No juegues con esto. Te recomiendo que no lo hagas, porque escrito está. Escrito está todo esto para que nadie tenga ninguna excusa. Si en realidad has vuelto a nacer, estás bien. Si no has vuelto a nacer, aunque tengas 20, 30 años, 35 o hasta 40 de cristiano y no hayas vuelto a nacer, arrepiéntete. Arrepiéntete y arrepiéntate y entrega el corazón al Señor. Porque estamos leyendo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, oye eso, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí no hay hipócritas, ahí no hay mentirosos. Es una realidad, entiendan. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, oigan bien esto, y esto es bien fuerte, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? También lo seremos en la de su resurrección. Suena medio raro, pero sí es. Entonces podemos nosotros darnos cuenta aquí. Miren lo que vamos a ver acá. Ponle una marca ahí. Y vayan hasta 2 de Corintios 4:10 para mostrarles esto. 2 de Corintios 4:10 dice, gloria al Señor, aleluya. ¿Me hallarlo? Ok. Vean ustedes que esto es una gran realidad. 2 Corintios 4:10 dice claramente de aquellos que vivimos por fe, cómo nosotros no somos como los demás. Y no porque seamos vanagloriosos y nos creamos, digamos, no. Sino es por aquel que esté en nosotros. Por eso decíamos, no, como vivos de entre los muertos. Dice 2 Corintios 4:10, llevando en el cuerpo, escuchen esto, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. En otras palabras, es una gran realidad, entiendan, que el creyente que camina en fe lleva como tal y como está escrito la muerte de Jesús en él, para que el efecto de la victoria de Jesús esté en su vida. De otra manera no va a recibir nada. Estamos leyéndolo aquí, lo voy a repetir. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Tiene una coma y dice, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? ¿Quieres ser protegido? ¿Quieres ser traído a paz? Una paz que el mundo no conoce, a un gozo verdadero. Tienes que volver a nacer. Estamos leyéndolo.
Estamos leyéndolo aquí. Miren, regresemos otra vez a Romanos 6:5. Sigue diciendo ahí, dice, sabiendo esto, vean aquí cómo lo va a narrar el apóstol Pablo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Si Jesucristo murió en la cruz y el viejo hombre de nosotros fue crucificado junto con él, ¿es una mentira o es una verdad? ¿Usted qué cree? Nosotros claramente por todos lados tenemos y estamos viendo más bien que tenemos que morir, tenemos que nacer otra vez. Por eso estamos como vivos de entre los muertos. Vean, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿por qué dice eso? Dice que hagas lo que hagas, ¿estás salvo? No dice eso. Lo que tienes que hacer tú cuando ya vuelves a nacer y pecas es arrepentirte. Arrepentirte y hablar con Dios. Por eso, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, mediante Jesús tenemos paz para con Dios, entiendan. Por eso nosotros nos acercamos en el día que le fallamos y luego nos arrepentimos. Cuantas veces caigamos, esas veces nos arrepentimos y hablamos con Dios. No se lo decimos a nadie, doblamos rodillas y hablamos con Dios, lo que acabamos de hacer. Le pedimos que nos dé fuerza y nos ayude a no hacerlo más. Pero aunque vuelva a pasar, lo volvemos a hacer las veces que sea necesario. Y nunca decimos, oh no, ya Dios me conoce que soy débil. Y ya ni piden perdón, ya ni se arrepienten, ya no hacen nada. Eso es malo. Pero eso entiendan cómo está escrito esto. Vuelve y dice otra vez en el 8, y si morimos con Cristo, oigan eso, ¿a cuántos les ha pasado eso? Otra vez. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces aquí está la promesa del por qué es necesario y la garantía de que si tú vuelves a nacer, vas directo al cielo. Si eres guiado por el Espíritu, eres hijo de Dios. Les voy a mostrar en 2 de Timoteo, ahorita regresamos aquí. 2 de Timoteo 2:11. Ven ustedes lo que dice ahí otra vez. ¿Sí? 2 de Timoteo 2:11. Y vuelve otra vez a las escrituras, porque mucha gente, qué triste es que les dé sueño cuando el predicador está bien entrado, guiado por el Espíritu, por supuesto, predicando a través de la Biblia. La gente se empieza a dormir. Wow. Pero vean lo que dice 2 de Timoteo 2:11. Dice, palabra fiel es esta, escuchen. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Oigan, ¿cómo está esto aquí en partes? Y grábenlo y ráyenlo en sus Biblias. Si sufrimos, vean que todos sufrimos. Vean todo lo que Él dice, primeramente. Voy a empezar otra vez. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahí está la primera promesa. Pero cuando eres cristiano, empiezas tú a tener una batalla espiritual y empiezas a sufrir por aquel que te llamó a la santidad y a la verdad. Si sufrimos, dice aquí, también reinaremos con Él. Oigan eso. Y hay mucha gente que empieza a negar a Dios. Y dice, yo puedo, parafraseando eso, yo puedo hacer lo que yo quiera, Dios está conmigo. Y empiezan a negarlo de muchas maneras. Puede ser predicador, puede ser gente regular, hermanos, hermanas. Dice aquí, si le negáramos, Él también nos negará. Entonces tenemos que tener cuidado con las mentiras, con lo que predicas, con lo que escuchas, con lo que dices, con lo que aconsejas, de acuerdo a la Escritura. Aunque tú no seas pastor, aunque tú no seas líder, aunque tú no seas maestro, aunque tú no seas evangelista, aunque tú no seas salmista, si simplemente eres un cristiano, pero no tienes cuidado de tus palabras para los demás en cuanto a Jesús, y empiezas a negarlo, Él te puede negar a ti también. El negarlo es desmentirlo, es desmentir lo que Él dice.
A mucha gente le preguntan, oiga, en la Biblia dice esto, y ellos les da temor y dicen, no, no dice eso, y empiezan a mentir, por no quererse verse mal delante de los demás, porque esta palabra es bien dura, y mucha gente no la dice delante de aquellos que no conocen de Dios, les da vergüenza, les da miedo, empiezan a negar a Dios. Entonces dice aquí que si le negáramos, Él también nos negará. Vean. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Por eso, lo que leíamos, ¿sí? Lo que acabábamos de leer, donde nosotros lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Somos justificados. Entonces, en cuanto nosotros reconozcamos el error, tenemos entrada con el Señor. Cuando andamos de soberbios y todo eso es otra cosa ya. Pero aquí dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Wow. Miren, seguir avanzando aquí ya, para ir cerrando. Dice en Romanos otra vez, Romanos 6-9, dice, sabiendo que Cristo, dice claramente, habiendo resucitado de los muertos, oigan lo que le pasó a Él, ya no muere, igual nosotros. La muerte no se enseñoreará más de Él, dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si Dios, oigan bien, manifestado en Jesús, dice claramente aquí que Él murió al pecado. ¿Cómo está eso? Oigan esto, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Sí, porque Jesús en la carne fue tentado, como nosotros, de muchas cosas, pero en nada falló ni en nada pecó. Dice claramente el final del haberse guardado, del haber hecho todo esto, después de haber muerto y de haber resucitado, mas en cuanto vive, ¿sí? Para Dios vive. Igual la iglesia del Señor tiene que vivir para Dios. No para andar de santurrones, de hipócritas, de mentirosos, gozándose en la carne todo el tiempo, no, sino agradando a través de sus propios cuerpos, poniéndolos en sacrificio para Dios, en verdad, en espíritu y en verdad. No gozosos en la carne, siempre celebrando cosas en sus iglesias, eso no. Usted tiene que sacrificar su cuerpo para la obra, si me puedo dar a entender. Dice en el 11, así también vosotros considerar muertos al pecado, escuchen bien, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso va a empezar a hablar de los deseos que tenemos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. Ahora, las concupiscencias es la inclinación excesiva a los bienes materiales o a los deleites carnales, placeres terrenales lujuriosos. Porque hay gente que todo el tiempo quiere andar por todos lados y dice, yo necesito unas vacaciones, yo necesito salir, yo necesito, para todo el tiempo están paseando. No harán nada malo, pero se la quieren pasar gozando en la carne también. Esto es malo. Son deleites carnales o bienes materiales. Tenemos que tener mucho cuidado porque supuestamente Cristo vive en mí. ¿Te puede decir eso o no? Porque Cristo, lo menos que sé cuando andaba en la tierra, era andaba de pachanguero. Aunque sí fue a fiestas y celebraciones es porque tenía que ir, porque era judío. Pero él nunca, no, olvídense, él siempre a lo que lo mandó el Padre. Él siempre se mantuvo oyendo la voz del Padre. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué no hacemos caso nosotros? Ahí está. Dice el 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Cualquier cosa que tú hagas en ti, no podemos hacer eso ya. Dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Aquí está. Es que tú tienes que ser diferente a los demás ya, si es que volviste a nacer. Tú no puedes volverte atrás al santo mandamiento que tienes en ti. Tienes que hacer caso del mandamiento que Dios tiene en ti, el mandamiento celestial, poderoso que vive en ti, lo que Él ha depositado en ti, el Espíritu Santo. O sea, está escrito, no podemos nosotros olvidarnos del agradar a Dios con nuestras acciones, sobre todo, como Él dice, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo, desde la cabeza hasta los pies,
se lo entregas al Señor. El trabajo que vas a hacer para Dios, la obra, te vas a entregar a trabajar en tu iglesia local para agradarle a Dios, no al pastor. El pastor quizás está hasta mal, pero tú preocúpate por agradarle a Dios. Tú ve lo que está escrito y toma posición y empieza a actuar en tu vida para agradarle a Dios, y vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, vas a ver cómo tu familia va a salir adelante. Todos tus hijos y tus hijas y quien tengas ahí alrededor van a ser prosperados por la obediencia tuya, porque Dios es bueno. Así es el Señor. Dios prospera, Dios da, Dios no anda con poquitadas, Dios anda dando y da en cantidades abundantes. O sea, cuando nosotros le servimos, Él nos da cosas que no merecemos en veces. Con eso les digo todo. Entonces entiendan, si quieren vivir agradando a Dios, tienen que entregar sus propios cuerpos al mismo Señor como sacrificios vivos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea que va a haber un control donde tú vas a vivir más agradándole a Dios que a tu propia carne. Y te va a hacer hasta extraño que tú ya no hagas las cosas que hacías antes. Los deseos que tenías van a desaparecer. Imagínate qué hermoso, que ya con lo que estás batallando tú, empiezas a caminar en santidad, empiezas a agradar a Dios, que lo que tú batallabas tanto para hacer, para detenerte delante de Dios, de repente lo vas a empezar a hacer ya y sin ningún problema, porque Dios va a orar en ti. Por eso tiene un resultado, tiene un mandamiento aquí muy claro que tenemos que entender, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso es lo que quiere decir. Claro que estamos pecando de vez en cuando, pero ya no estás batallando tú como antes. Tú ya vives más tranquilo, más en paz, con mucho gozo. Y ya no hay tanto temor en ti, por supuesto. Dice, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo esto. Sigue diciendo en el 15, ya casi vamos a cerrar. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Otra vez la misma pregunta, ¿no? ¿Estará bien seguir haciendo cosas porque ya no estamos bajo ninguna ley? Obviamente no somos judíos para aplicar ninguna ley nosotros, pero nosotros, por medio de si podíamos decirlo así, no ponernos como un judío bajo la ley, sino ponernos como cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero sí sabíamos, nuestra propia conciencia nos aseguraba y nos hacía sentir que no teníamos que robar, que no teníamos que matar, que no teníamos que abusar de nadie, que teníamos que ser personas justas. Esa es la conciencia. Tu conciencia queda atrás. Está mucho mejor estar bajo la gracia. Es el control total de tu cuerpo. La conciencia mucha gente todavía la tiene, pero con la conciencia tú no vas al cielo. Por eso es que el ser bueno no es nada. ¿Entiendes? El ser un hijo de Dios o una hija de Dios y estar bajo la gracia es tu victoria. Por eso veamos aquí, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Y luego dice aquí a los dos, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Solamente hay dos tipos de esclavos que se someten o a Dios o al mismo enemigo. Por eso entiende que tenemos que volver a nacer. Dice el 17, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, ahí está lo que decíamos, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¿Será que han pasado en las vidas de ustedes eso o no? ¿Será que ustedes tienen la doctrina de Jesucristo en sus vidas? ¿O en qué doctrina están? ¿Están en la que sea? ¿En la que se sienten mejor? ¿O en la que es bíblica? Aquí dice claramente que hay una. Dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Quién hace eso? Dios. Dios te pone a obedecerle a Jesús. Recibimos ese espíritu y caminamos bajo la doctrina de Jesús. Por eso dice, a la cual fuisteis entregados. No a la religión que más te gusta desde que eras niño o donde creciste comiendo con tus papás. Por tradición, no, esa no.
Dice el 18, y libertados del pecado, escucha bien, viniste a ser siervos de la justicia. Un siervo de la justicia es lo mismo, ser un siervo de Dios, porque Dios es justo. Diario está en la justicia el Señor, en el amor y en todo lo de Él. Por eso lo que vamos a ver aquí, y este es el último que vamos a ver ya, y ya vamos a cerrar casi. Vayan a ver conmigo Juan 8:31, ¿sí? Esto que vamos a ver aquí tiene obviamente de lo mismo que venimos hablando, por supuesto. Juan 8:31, y es aquí donde está la verdadera libertad, ¿no? No en sentirte a gusto, no en sentirte que los hermanos son amables, porque mucha gente dice eso, ¿no? Les dicen, oye, ¿te gustó el servicio? Y lo primero que dicen, oh, sí, ellos son bien buena gente. Sí, los hermanos se ve que tienen amor. Sí, ¿y Dios? No, entendamos nosotros de dónde viene todo. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, escuchen bien esto, que ya habían creído en Jesús, pero les faltaba más, como hoy en día falta también a mucha gente. Les dice Jesús claramente, si vosotros permanecéis en mi palabra, wow, ahí está el problema. Ahí ya hubo problema para mucha gente, que no les gusta la escritura, imagínense, wow. Para mucha gente va a ser muy imposible la salvación, porque es que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Hay gente que, yo me quedo asombrado, cómo leen de libros de superación, de cómo ser mejores, de cómo hacer dinero, de cómo salir de este problema, de cómo educar a los jóvenes, de cómo llevar un matrimonio en paz, de cómo, libros y libros y libros por todos, pero cuando se trata de esto, no, mucha palabra, mucha Biblia, me da sueño, dicen. Qué triste, porque dice aquí, si vosotros permanecéis en mi palabra, dice él, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí es donde está la victoria para todos los que me están escuchando ahorita. Por supuesto, aquellos que no han vuelto a nacer. Los que ya están, pues gloria al Señor por ustedes. Pero escuchen bien, que es necesario permanecer en Él para ser pues verdaderamente sus discípulos y saber de lo que estamos hablando y creyendo y avanzando y estar en victoria. Dice el 32, y conoceréis la verdad. Escuchen bien dónde está toda la victoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, vemos ahí la victoria, y ya con esto voy a cerrar aquí. Vuelvan conmigo a Romanos 6:19. Dice enseguida él ahí, Pablo, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, dice así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Por eso entiendan que cuando Dios nos habla, Dios empieza a mover todas las partes de nuestros cuerpos, empieza a quitar todo lo que nos estorba, hasta parientes empieza a hacer un lado, aunque se oiga duro y raro, es cierto. Esposa, esposo, hijos, hijas, trabajo, todo lo que esté estorbando, el Señor lo va a quitar. Si tú lo haces una prioridad, Dios te lo va a quitar, más rápido te lo quita. Por eso es mejor que tú le pongas todas las cargas a Él primero y le digas, Señor, haz tu voluntad en mi vida, para que no se vea tan feo ni sientas tan mal, porque si no, no te va a gustar de la manera que Dios te va a traer a la verdad. Te recomiendo que entregues todo y digas, Señor, aquí está todo. Tú conoces todo en mi vida. Tú conoces a mi esposo, tú conoces a mi esposa, tú conoces a mis hijos, tú conoces el amor que tengo por esto y por esto y por esto. Te entrego todo. Cuando tú hagas eso, el Señor va a empezar a orar en ti de una manera que a ti no te va a doler lo que te va a quitar, y vas a entender mucho mejor el por qué está haciendo lo que está haciendo en ti. ¿Entiende? Por eso lo que dice aquí, dice el que habla como humano. Lo voy a repetir, por vuestra humanidad, debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, escucha lo que dice aquí, así ahora para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Acuérdense que sin santidad nadie puede ver al Señor. Por eso está hablando lo que está hablando, porque esto es serio. Dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia.
Dice, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, recordando lo que hacíamos antes que estuviéramos en el Señor, todas las tonterías que nos imaginábamos hacer y se nos venían a la mente, y que hoy en día si alguien nos las trajera, nos daría hasta vergüenza que nos recordaran lo que pensábamos antes de una perspectiva del mundo y de la vida. Es muy, muy tonto eso. Por eso dice, porque el fin de ellas es muerte. Vean, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿De qué camino? ¿Dónde íbamos? Hacia el mismo infierno. Wow, ya voy a acabar aquí. Dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado. Oigan bien qué hermoso es esto. Y hechos siervos de Dios. Amén a eso. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Vean qué tremendo y qué hermoso es esto. Y como fin, la vida eterna. Wow, qué promesas las que el Señor nos da. Y luego asegura algo para que nadie se le olvide. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto cerramos. Y con esto tenemos nosotros que recordarnos cada día el significado de estar con Dios o estar en contra de Dios. Claramente, porque la paga del pecado es muerte, eso es sin Dios. Pero el estar en el Señor, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, podemos decir. Con esto cerramos. Vamos a orar.